Ganó Argentina 2-0, 2 goles de Lionel Messi, siendo el goleador del Mundial, 5 goles, ¿no? Lionel en 2 partidos, la verdad que un verdadero disparate. El último gol que hace tirándose los pies, la verdad que es una cosa, cuando uno escucha, viste, algunas cosas de Messi y ve este presente, la verdad que es un deleite para los argentinos, ¿no? Tenía ganas de hacer un videito y compartir algo de Big Data, que voy a compartir ahora en un segundo nomás. Pero algunos comentarios antes, la verdad que un partido muy físico, ellos proponían, propusieron un partido muy físico, no, la verdad le costó a Argentina, lo escuchaba recién a Scaloni, ¿no? El técnico de la selección. El bloque defensivo, ahora lo vamos a ver en los datos, el bloque defensivo no tan compacto como se vio con Algeria, ¿no? Y bueno, eso es interesante quizá para ver, la combinación de pases también. Y las entradas de Argentina en el último tercio del campo también es interesante para ver, sobre todo porque cambió un poco el patrón. Contra Argeria fue bien por el centro y acá cambió un poco más por las puntas, quizá por un poco, justamente por eso, ¿no? Por un poco que el juego físico que propusieron ellos y que tienen jugadores muy altos, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo de Argentina fue una locura, ¿no? Vamos directamente a compartir algo de Big Data para no hacer un video muy, muy extenso. Acá simplemente para ver, en la izquierda es Argentina 3, Argelia 0. Perdón que puse Algeria, bueno, porque esto está en inglés, ¿no? Pero bueno, fíjense, acá tenemos en la izquierda, estos paneles son del primer partido de la selección y acá contra Austria, ¿no? Fíjense lo que decía recién, qué compacto ese partido con Algeria, en un ancho, fíjense, ¿no? En un ancho bastante más corto respecto de este otro campo, ¿no? Acá a la derecha. Y con una verticalidad mucho menor, siendo Argentina mucho menos vertical contra Austria, ¿no? Contra el partido contra Algeria se notó mucho más incisivo y yendo por el centro del campo, ¿no? Con pases mucho más verticales. Una cosa que también se vio es el bloque defensivo, es acá a la izquierda. Fíjense el bloque defensivo acá. El jugador más retirado contra el primer partido del Mundial fue Lautaro, ¿no? Fíjense qué bien retirado que está. Ahora lo vamos a ver con los pases al arquero, cómo los pases fueron largos en el primer partido y respecto de este partido con Austria. Fíjense cómo el bloque está acá incluso mucho más compacto, ¿no? Incluso el promedio es un poco menos, 31 metros versus 32 y medio acá. La Argentina jugó claramente, no claramente, pero jugó más retrasado justamente porque le sacó la pelota a Austria, ¿no? Austria le sacó la pelota a Argentina, eso se notó, le costó. Una de las virtudes que tiene este equipo de Scaloni es que una vez que te hace un gol, la verdad que te maneja la pelota y después cómo se la sacás. Pero bueno, el equipo de Austria le propuso claramente ir a buscarlo, ¿no? Se le plantó muy adelante en el campo de juego y apretarlo bien adelante. Por eso se ve el bloque defensivo, como mostrábamos recién en la data, más atrás y todos los jugadores más atrás respecto del partido, el primer partido del Mundial, ¿no? Con Argelia. Eso es interesante para ver, ¿no? Después, otro contraste, bueno, respecto de este partido, es el primer partido, el Dibu no tuvo salvadas, respecto a una salvada en este partido, ¿no? Y después otra cosa interesante para ver, como decía, fíjense en los pases progresivos. Argentina, en el primer partido mundial, en la mitad de los pases fueron por el centro del campo y en este caso, comparando con este campo, ¿no? Primero, bueno, fueron menos, pero menos del 20% fueron por el centro del campo. Y si se fijan en dónde fueron un poco más atrás respecto de el partido con Argelia, ¿no? Lo mismo los momentos del partido, ¿no? Cómo cambió el momento del partido respecto de el partido con Argelia, ¿no? El partido de Argelia y Austria. Me parece que eso también es bastante interesante para ver. Y respecto del rival, ellos claramente, si se fijan la nube de pases de Austria, ¿no? Como lo intentó mucho más por la izquierda, ¿no? Evidentemente hubo algo de eso. Fíjense incluso acá en los pases progresivos, ¿no? Como lo intentó mucho más por el lado izquierdo, ¿no? Pero después, para ir a avanzar un poco más en la Big Data, fíjense, a esta parte me resultó bastante interesante también. Fíjense en las entradas en el último tercio del campo de Argentina, ¿no? Este es el primer partido y este es el partido con Austria, el partido de hoy. Fíjense, el primer partido, si bien la densidad es menor, llegan más cerca del área, ¿no? En este caso se quedan las entradas en el último tercio, se quedan ahí en la puerta del último tercio respecto de estos, ¿no? Eso es muy interesante para ver
porque claramente te habla del bloque defensivo de Austria, cómo trató de alejar al equipo argentino lo más lejos del área grande y lo más lejos del arco, ¿no? Pero lo más lejos del área grande posible, justamente para que Argentina no pueda armar su juego y poner un jugador de cara al gol ahí. Pero eso me parece muy interesante para destacar. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, las entradas al área, eh, y las compara respecto del... Vamos a ver eso, mira, las entradas al área, que no son las entradas en el último tercio, o están incluidas, fíjense, en lo que es el partido con Algeria, acá en el centro, el campo del centro, son 6 y son poquitas, eh, pero están un poco más repartidas. Si bien en el partido con Austria fueron 7, fueron combinaciones más en este sector, ¿no? Como más condensadas. Y eso probablemente también se deba a que hubo una o dos jugadas, en realidad esos pases se deben a una o dos jugadas y no a un juego más bien colectivo. Después otra cosa para destacar, si se fijan los cruces. Los cruces de la selección argentina prácticamente no tuvo cruces en el partido. Pelotas cruzadas, ¿no? Esos cruces. Pelotas cruzadas con el partido contra Austria prácticamente no tuvo. Yo creo que tampoco las priorizó, ¿no? Porque al tener estos jugadores con portes bien altos, y la verdad que a Argentina no le convenía ese juego de ir a buscar pelotas aéreas, ¿no? Y eso, bueno, se ve un poco acá en la data. Fíjense, acá están los cruces contra Algeria, fíjense, y acá el partido de hoy, ¿no? Prácticamente no. Y cuando mirás el de ellos, fíjate el de Austria, ¿no? Te tiraron todas pelotas cruzadas por el del lado izquierdo, ¿no? Eso se notó mucho. Era lo que decíamos recién, cuando uno miraba, por ejemplo, esto, la nube de pases de Austria, fíjense cómo ellos armaron por la izquierda. Y eso se ve claramente reflejado en los cruces, ¿no? Cuántos cruces te tiró cuántas pelotas al área te intentó cruzadas desde la izquierda, ¿no? Obviamente no conectaron ninguna, ¿no? O si conectaron alguna sola que vino por la derecha y una por la izquierda. Acá están dos por la derecha, una por la izquierda y una por la derecha. Las celestes son las correctas. Pero otra cosa interesante es la dominancia, ¿no? El campo, cómo dominó Austria el partido. Es este campo de acá, ¿no? El sector de dominancia. Cuando ponemos todo el campo de juego, el sector de dominancia es básicamente en qué sectores del campo dominó el juego Austria. Cuando uno muestra Austria o Argentina, ¿no? Y cuando uno lo ve y lo compara, fíjate, el rojo es Argentina y el celeste es Austria. Argentina lo dominó el juego. Fíjate que lo dominó el juego sobre todo por la banda izquierda de Argentina, pero sin embargo lo sufrió por la banda izquierda, sobre todo en el fondo, por la banda izquierda por la banda derecha nuestra, digamos, o sea, por la banda de Medina, ¿no? Ahí lo sufrió Argentina. Esos fueron los lugares de dominancia de ellos. Y fíjate dónde cayeron todos los pases de Austria, acá, fíjate dónde cayeron, por la izquierda, o la mayoría cayó por la izquierda, ¿no? Son los celestes más oscuros, los azules. Y cuando mirás dónde caen los pases de Argentina, fíjate dónde cayeron mucho más en la mitad de la cancha, ¿no? Y quizás si uno lo compara con el partido con Argelia, está bastante parecido ese patrón, digamos, no hay mucha diferencia, ¿no? Lo que sí es cierto que ellos tuvieron mucho más la pelota, ¿no? Austria tuvo mucho más la pelota que Argentina en este partido. Y eso me parecía bastante interesante para destacar. Quizás lo último para remarcar respecto de la Big Data, que también me parece interesante, también para no hacerlo muy pesado el video, es algunos mapas individuales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el mapa de Leo, ¿no? Este es el mapa de Leo con Algeria, y acá lo tenemos el mapa con... acá está el pase, perdón, acá está el del Dibu Martínez, claro, porque son jugadores destacados, no está el de Messi, entonces no se puede hacer la comparación. Pero bueno, quizá para ver si el pase de Mapes acá abajo al final, el del Dibu, fíjense cómo intentó pelotas. Si bien el patrón es bastante parecido, ¿no? Respecto del partido con Austria, el partido de Austria y el de Argelia, ¿no? Es bastante parecido. El patrón muchos menos en el partido con Austria e incluso largos mucho menos, ¿no? También. Pero bueno, eso quizás para destacar respecto de la salida de Argentina hoy. Pero bueno, en realidad lo más importante creo que es que Argentina está clasificado, ¿no? Obviamente. Siempre es interesante ver la Big Data, la verdad que me resulta muy interesante. Voy a seguir compartiendo algunos de estos videos, algunos de estos análisis, porque estuve jugando con algunos códigos ahí que encontré online y me parecen bastante interesantes.
sobre todo en este mundial que es tan tecnológico, ¿no? Que hay tantos datos dando vuelta para analizar. Pero bueno, qué bestialidad lo del enano, lo de Leo Messi. La verdad que ellos propusieron hoy un juego muy físico. Argentina lo pudo aguantar y la verdad que lo jugó bien el partido, ¿no? Lo jugó bien, un partido muy duro. Yo decía al final no se la tiren más a Leo, que deje de correr, que lo vamos a necesitar, para más adelante. No se la tiren más, ¿viste? Un poco pensaba eso para puertas adentro. Pero la verdad que se metió un par de corridas al final, un disparate, ¿no? Lo de Messi, ojalá que, bueno, ahora no sé si lo hará descansar el último partido con Jordania. Pienso que sí, pero bueno, no estoy en la cabeza del técnico de la selección. Habrá que esperar. Y bueno, hasta acá el video. Muchas gracias. Suscríbanse, denle un me gusta, como siempre digo. Y sobre todo si les gusta este tipo de análisis, la Big Data que es interesante, quizá no se ve tanto. Un abrazo grande. Aguante Argentina, viejo.